Buenos días a todos. En esta oportunidad y en este encuentro vamos a tratar un tema que tiene que ver no con el día a día, sino con novedades que atañen a la ganadería. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna por esta oportunidad de compartir este tema. También a la gente del establecimiento por darnos esta oportunidad también, como a la gente de INTA, que también está asociada a este día de campo. Como decía al principio, la ganadería en el país va adoptando, se va acomodando, va incorporando cosas que le ocurren al resto de los procesos, al resto de los sistemas, como entre ellas esta de las cuestiones de precisión, de la información de y la tecnología gestionada a través de instrumentos de trazabilidad electrónica, de sensorización, de gestión de procesos en forma algo más automática. Esto se enmarca dentro de las tendencias globales que hay asociado al sector de la producción de carne a nivel mundial. Si listáramos 5 o 6 procesos y desarrollos que están incorporándose en la ganadería del mundo, veríamos que una temática importante, un eje transversal en las ganaderías, sobre todo de los países que hacen exportación y de productos diferenciados o de productos de calidad, tiene que ver con la gestión automática remota, instrumentos para tomar decisiones en tiempo real y sobre todo asociado a la administración, al manejo del individuo, o sea, lo que se llama la gestión individual. Sobre eso voy a volver luego. Una temática cruzada y muy relacionada con la primera es la de la gestión para la conversión, el uso de la genética y sobre todo la genética objetiva para mejorar aspectos de conversión de la alimentación, encontrar estos problemas de la dispersión alrededor de la conversión del alimento, tanto sea forrajes como alimentos concentrados. Otra temática no menor es toda la asociada a mirar el animal desde adentro, no solamente desde el aumento del peso o del peso vivo o del rendimiento de la carcasa, sino también de la contribución de las masas musculares a la carne, o sea, el rendimiento carnicero, medida a través del área de ojo de bife, del espesor de grasa, o sea, se ve cada vez más incorporación de estos atributos, de estas componentes del producto en las estructuras de los sistemas de producción, en la toma de decisiones, en la gestión, o sea, elementos para mejorar la eficiencia y homogeneizar el producto. Una tendencia creciente también en la sustitución de antibióticos u otros elementos con una percepción social no demasiado positiva al respecto o que puede ser muy mejorables respecto de los actuales. Entonces vemos una ola de nuevos insumos que hacen a aumentar las eficiencias y promover a su vez inocuidad y sostener calidad de tipo nutricional, organoléptica, higiénico-sanitaria. Otro eje central es la nutrigenómica, o sea, la capacidad de la alimentación para disparar expresión de los genes en etapas tempranas. Y por supuesto, no menor, sobre todo en los últimos tiempos, un aceleramiento en la temática de el aseguramiento o las garantías de higiene y seguridad, higiene y salubridad, inocuidad del producto en sentido amplio. Todas estas, desde la segunda hasta la sexta, todas requieren de la primera, o sea, es muy difícil gestionar con eficiencia el individuo si no se lo conoce, si no se lo puede identificar. En Argentina, una de las primeras cosas que aparece cuando uno trata de encontrarse con estos conceptos de identificación, de trazabilidad, es que, bueno, justamente en la medida en que uno cosecha información individual o del individuo a lo largo del sistema de producción, una de las cosas interesantes es que puede, por ejemplo, trazar hacia atrás, o sea, encontrar
cuestiones o atributos que se expresaron en la carne, que se expresaron en las etapas finales, en las que están más próximas al consumidor, atributos verificables o modificables, o digamos, posibles de manejar en las etapas tempranas. Entonces, si podemos mirar los individuos desde el final, podemos tomar decisiones luego a través de sus relaciones con sus parientes, y encontrar también la problemática de la dispersión. En este gráfico, en la curva de la campana de arriba, se ve cómo en un engorde a corral, donde los animales terminaron una etapa de 90 días a 1,370 kg, había animales que aumentaban menos de 1 kilo y otros que aumentaban 2 kilos. Entonces esa diferencia no es solamente una diferencia de que algunos comen más y por lo tanto aumentan más, y otros comen menos y aumentan mucho menos. Hay además allí una diferencia importante en conversión, evidentemente. O sea, ningún animal puede comer el doble que del otro en una situación de similar peso y similar edad, y similar oferta energética. O sea, evidentemente para producir el doble, algunos de estos no han comido el doble, o sea que son más eficientes. Lo mismo ocurre cuando miramos esa dispersión alrededor del rendimiento. Si acá dice que el rendimiento fue del 59%, pero había animales que rendían 56, 55 y otros que estaban arriba del 60%. Y no es menor para la calidad y la rentabilidad del negocio, sobre todo para el productor, para negociar su producto, que un animal rinda al gancho el 60% o más, o rinda por debajo del 58%. Esos 2-3 puntos son resultado neto, ¿no es cierto? Lo mismo, si miráramos, por ejemplo, en la misma dispersión, lo que es engrasamiento, vemos que la grasa dorsal en este mismo trabajo era de 10 milímetros, o sea, un número excelente, pero había animales por debajo de 5 y animales por encima de 16 milímetros. O sea, habla de animales magros, excesivamente magros, tal vez todavía faltos de engrasamiento para tener un producto deseable o comercializable en la góndola y para el consumidor, y a su vez en el otro extremo un sobreengrasado. Y lo mismo cuando miramos el área de bife y algunos otros atributos así. Entonces, en la medida en que podemos mirar para adentro al animal y podemos vincularlo al individuo, podemos tomar decisiones mucho más inteligentes respecto de las generaciones futuras, las decisiones de manejo futuro, incluso para calificar origen. O sea, podemos transmitir en distintos ejes de la cadena. Entonces, por eso la temática de trazar, identificar al animal de alguna manera y registrarlo en el tiempo siempre ha interesado. Lo que pasa es que los métodos que teníamos hasta ahora son métodos bastante complejos, o sea, incluso el de trazabilidad oficial, donde ponemos caravanas y allí hay luego que hacer todo un esfuerzo de lectura si uno quisiera seguir al individuo en el tiempo. Eso digamos, está bien como sistema, es un sistema muy interesante, que luego es de identidad única, o sea, tiene muchos atributos interesantes hasta para llegar al origen, al lugar de nacimiento del animal, o poder seguir toda su trayectoria, pero el problema está en cómo leer esa caravana y hacerlo en forma rápida, no traumática ni para el animal ni para las personas. Y ahí van apareciendo entonces en estas generaciones de nuevas tecnologías cosas muy disruptivas. El simple hecho de una caravana electrónica que sea leíble rápidamente por un lector, ya sea fijo o móvil, generó un salto, un avance importante en estas tecnologías. Nos dijo, podemos leer de alguna manera al animal sin tener que estar manipulándolo, golpeándolo o gastando mucho tiempo. Ya la industria de la lechería lo había incorporado a esto, incorporó herramientas de detección rápida del animal y poder luego gestionarlo individualmente, para poder asignarle alimento en forma automática. El desarrollo de arriba que se ve aquí es un desarrollo reciente hecho entre el INTA, donde yo trabajo, y alguna empresa privada, donde el sistema automáticamente le asigna suplemento al animal que tiene enfrente, sabiendo cuál es la cantidad que tiene que darle, en fin. O lo de abajo, donde se ven otros sistemas en otras partes del mundo, donde hay información mucho más compleja, donde incluso se incorpora hasta sensores
que van detectando la actividad del animal, lo correlacionan con la capacidad de rumia, o sea, de masticación, el tiempo en el comedero, en fin, o comiendo alimento, y un montón de atributos que son luego traducibles en más o menos suplementos, más o menos alimento y expectativas respecto de la producción de leche, de la producción final. Y por supuesto, acompañando eso siempre tiene que haber un software adecuado de gestión de los datos, porque si no, esto es inmanejable. Pero así vemos que van apareciendo una oleada importante de herramientas para la gestión, incluso de los animales en pastoreo, que es y para carne, que era el desvelo un poquito nuestro, ¿no es cierto? Está bien lo del tambo, pero en la medida que lo trasladamos a ambientes complejos, a ambientes extensivos, se hace más difícil. Bueno, esas tecnologías van apareciendo y que no solamente sirven para identificar al individuo en forma rápida y electrónica, sino hasta para posicionarlo espacialmente, para tener alguna información de su actividad y, como decía recién, alguna incluso relacionable con el metabolismo. También vemos el uso, por ejemplo, de drones que se han usado para hacer recorridas, para recorrer puntos sensibles o puntos claves. Ya la tecnología de la electrónica y la tecnología de la calificación del individuo venía siendo incorporada a través de instrumentos más complejos, como eran los ecógrafos, como son los ecógrafos para mirar área de bife, espesor, sin tener que alterar el animal, o sea, mirarlo de afuera. Hoy ya hay sensores como los del medio que se muestran en esta imagen, como para capturar, hacer evaluaciones de consumo en forma individual de animales que están en grupo, y poder conocer entonces un aspecto muy importante al cual yo referí al principio, que tiene que ver con la eficiencia de conversión y eventualmente la eficiencia neta de conversión o el consumo residual. Y eso ha sido un disparador en la evaluación de genética. En las imágenes de la derecha se ven sensores para detectar momentos de salto o celo, o balanzas de pesada al paso en forma automática, que además de decirnos cuánto pesa el animal, nos dice que existe, una cosa importante en los sistemas extensivos, nos cuenta alguna información, por ejemplo, de la rutina de ese individuo, de esos individuos en grupo, en estos ambientes complejos, o la última imagen al fondo que habla de las barreras virtuales, que con estas mismas caravanas tienen posicionamiento geográfico y pequeñas señales al animal para que traspasen o no una determinada línea o eje virtual. Los sistemas que van apareciendo entonces son de diversa índole. Yo mencioné los de balanza de pesado al paso, pero también están los de lectura de condición corporal con imágenes. Eso va creciendo mucho, probablemente tienda a reemplazar el sistema de balanza, o sea, estimar condición de la vaca, detectarla, estimarle el peso incluso al individuo sin tener la complejidad de la balanza. Y por supuesto la sensorización para detectar oferta de forraje, calificar oferta de forraje, o puntos críticos en ambientes muy remotos, como pueden ser disponibilidad de agua, señales y sistemas de alerta para monitorear a la distancia bebederos, tranqueras, algunos puntos clave, ¿no? O bombas de agua. Entonces, eso que veíamos tiene la problemática de la conectividad, ¿no es cierto? Cómo transferir sus señales. Bueno, hay sistemas, el sistema LoRa es uno de ellos, y cada vez más van apareciendo sistemas de posicionamiento. Entre los últimos desarrollos que probablemente empecemos a ver en los próximos tiempos, no muy lejos, acá en unos pocos meses, en el mercado internacional, es de directamente, como se ven aquí en el animal, sobre todo de la derecha, caravanas que son activas, de que son capaces de mantener y recargar una batería por actividad del animal y por energía solar, y 1, 2, 3, hasta 4 veces por día mandar vía satelital rápidamente señales o información que queremos, que consideramos sensible. O sea, está bajando en definitiva el costo y el tamaño de los sensores como para poder ser eventualmente instalables en un animal, no significar un trauma para el individuo, que pueda desarrollar una vida normal y que nosotros podamos tener información en tiempo real, en bastante continua, de estos individuos. O sea, estos desarrollos incluso han explotado en los últimos 10 años, 8 años, 2 años atrás no conocíamos, 3 años no conocíamos que estoy mostrando, y ya está
en más de 150 países siendo objeto de prueba, ¿no es cierto? Incluyéndonos, probablemente dentro de unos pocos meses estemos testeando también este dispositivo. Volviendo al concepto de lo más importante, que es la gestión de los datos y por qué queremos al individuo, porque es muy interesante el salto tecnológico que eso proveería. Dejaríamos de manejar grandes grupos para empezar a mirar los individuos. Como en este gráfico se muestra, quien no quisiera saber dónde eventualmente un grupo de individuos tiene un salto importante de peso, como puede ser un momento de aparición, o el individuo el que estamos mirando y no el grupo. Entonces ya estaríamos imaginando la gestión casi individual, o sea, cada vaca en su vida y no necesariamente el gran rodeo. Eso ha provocado en la lechería, por ejemplo, un salto importantísimo de eficiencia. Se logró a través de distintos instrumentos gestionar desde el punto del individuo. O, por ejemplo, mirar la distribución, como en este caso, de un periodo de 90 días de servicio, al poder mirarlo dentro del sistema, o sea, mirarlo a través de los individuos, podemos descubrir que, por ejemplo, dentro de ese rodeo tenemos en realidad más de uno, tenemos distribuciones distintas de los animales y podemos trazarlos, seguirlos hasta el final, ¿no? Para ellas, llegando al final de esta pequeña presentación, las implicancias que tiene la tecnología del seguimiento individual nos permite empezar a conocer cosas importantes. La Argentina hace 2 o 3 años ya se introdujo en esto de medir las eficiencias de conversión, el consumo residual. Bueno, en este mapa vemos, por ejemplo, la gran dispersión alrededor de ese concepto de consumo, o sea, los animales que comen más de lo esperado o que comen menos de lo esperado para un determinado aumento de peso. Podemos ver que hay dispersión y que hay cosas muy interesantes, que hay animales que comen menos de lo esperado, por ejemplo, en el cuadrante inferior derecho, pero aumentan más de lo esperable para ese grupo. Consecuentemente, podemos identificar, como yo decía, animales eficientes, ver si eso se transmite a sus generaciones o a su progenie, e incluso evaluar desde la progenie a los progenitores. O sea, eso se está haciendo en muchas partes del mundo, va creciendo rápidamente. Y veamos allí, o por ejemplo, podemos entender las implicancias que puede tener. Por ejemplo, en este ejercicio, un grupo versus otro, uno de alta, digamos, de baja eficiencia versus otro de una eficiencia mayor, o sea, de menor consumo por unidad de kilo producido, podemos ver que el de que dice bajo RFI convertía a 5:1, cuando los otros convierten a 6,2:1, hay un 20%, 21% de ahorro de alimento en este ejemplo, ¿no? Hay muchísimos ya ejemplos de Argentina. ¿Quién no quisiera ahorrar el 20-25% del alimento para producir el mismo kilo producido, el mismo kilo generado, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene implicancias no solamente de eficiencias en el uso de los alimentos, sino en la gestión ambiental, o sea, tiene correlaciones con menores emisiones, con cuestiones de bienestar animal. Pero todas estas cosas, toda esta sensorización y esta captura de datos no requiere de una gestión muy precisa y la gestión de los datos y el software de fondo es tan importante como el sensor. Y eso tenemos que decirlo, y ya hay tecnologías y herramientas en Argentina, pero hay todo un tiempo de desarrollo que todavía está ocurriendo. Entonces, cerrando, yo creo que las tecnologías estas de la precisión y de la electrónica se están miniaturizando y están desarrollando oportunidades, permitiendo rediseñar sistemas, y sobre todo focalizados en esto de poder mirar al individuo, en primer lugar. Y luego la detección o la sensorización y gestión remota de algunos puntos clave, como mencioné, que pueden aumentar realmente la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos que disponemos en los sistemas de producción. Nada más y muchas gracias.